¿Cómo están? Buenos días, queridos estudiantes, para saludarlos nuevamente y esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Vamos a empezar nuestro último taller. Y para eso vamos a compartir pantalla para ver los materiales. Ahí tenemos, imagínense, ver esta situación. Desesperante, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así? Es decir, nos dicen, encuentra lo principal y no sabemos qué hacer. Nos preguntamos, ¿cómo seleccionar lo principal? ¿Cómo diferenciar lo principal de lo secundario? Por eso, en este taller vamos a desarrollar las ideas de un texto. Miren, datos, datos, datos para llegar a la idea principal. Muy bien, pero vean, primero veamos, ¿qué es una idea principal? La idea principal se denomina así porque contiene la información esencial del texto. Lo principal origina que toda la información gire en torno de ella, pero tenemos que tener un aspecto importante y recordar los conectores. Por ejemplo, luego, pues, lo más importante, lo principal, destaquemos, concluyendo, en resumen, en conclusión. Por lo tanto, la idea principal contiene las palabras clave y puede manifestarse de una manera explícita. Continuamos. Pero, ¿cuáles son las características? ¿Qué vienen a ser las características? La idea debe ser sintética, breve, oraciones simples. Puede darse de manera explícita o implícita. Pero, ¿qué es lo explícito? Aquello que se encuentra en el texto. Lo que puedo subrayar. Es decir, lo que han atravesado ustedes en algún momento. Han subrayado, encerrado, resaltado. Por el contrario, las ideas implícitas son tácitas y se determinan por un proceso de inducción. Pero ahora, ¿qué es inducción? Veamos. ¿Qué es la inducción? Se denomina así el proceso de conocimiento que consiste en observar circunstancias particulares y a partir de ellas generar una conclusión. Pienso, analizo. Por ejemplo, recordemos aquellos momentos cuando podíamos salir. No nos encontrábamos en cuarentena. Y con este cambio climático, no sabíamos cómo vestirnos adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué me pongo? ¿Cómo me debo vestir ante esta situación? Entonces, mirábamos a través de la ventana y observábamos esta situación. Miren, observo a una señorita con un gorrito. Sigo mirando, observo a una señorita ya no con gorro, sino también con su bufanda. Sigo observando, ya no está a otra señorita, ya no está solamente con su gorro y su bufanda, sino también con su casaca. ¿A qué conclusión llego? ¿A qué conclusión llego? Hace frío. Por lo tanto, a mí me da las pistas que tengo que seguir. Pista, 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 y llego a una conclusión. Entonces ya sé ahora lo que es la inducción. Continuemos. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas explícitas. Propone ejemplos explícitos. Son ideas explícitas en el texto. Y recalcamos, es aquello que yo puedo subrayar, ¿ya? Que no se vaya a olvidar ese aspecto. Subrayar, resaltar. Y para eso tenemos pues distintas. Con lápiz, resaltadores, hasta tenemos lapiceros, ¿no? Con perfume incluso. Sigamos. Preguntas implícitas. Deducir enseñanzas y mensajes. Proponer títulos. Inferir el significado de palabras.
Ya sabemos lo que es inferir, deducir el tema de otro. Bien, bien. Acá nosotros tenemos dos textos. Vamos a leerlos. El buen nombre de una persona es su posesión, en igual medida que sus bienes materiales. Es más que una propiedad. Es un ángel guardián y su seguridad. Su salvavidas en el mar de la adversidad. Su paracaídas cuando cae del cielo de la buena fortuna. Su tabla de salvación en las arenas movedizas del desastre personal. Nos hacemos la pregunta de rigor. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es lo principal? ¿Cuál es ese bien material? ¿Cuál es ese ángel guardián? ¿Cuál es esa fortuna? Y aquí tenemos, ¿no? El buen nombre de una persona es su posesión. Aquí tenemos un texto con idea explícita, es decir, lo que nosotros podemos subrayar, identificar, resaltar. Veamos este segundo ejemplo. Hace cientos de años, muchos viajeros contaban historias de animales con un solo cuerno, los unicornios. Incluso algunos decían haberlo cogido. Se pensaba que el cuerno de los unicornios era mágico y había personas que estaban dispuestas a pagar mucho dinero por uno. Antiguamente, se tenía la idea que este ser mitológico era un símbolo de pureza y lo representaban como un caballo blanco plateado con un cuerno en medio de la frente. Tenemos que mirar con ojo clínico, ver qué pistas me está dando. Entonces, observamos. Hace cientos de años, muchos viajeros contaban historias. Antiguamente se tenía la idea de este ser mitológico. Sabemos que la idea implícita del texto tengo que elaborarla. Por lo tanto, la idea implícita es la siguiente. Diferentes civilizaciones creían en la existencia del unicornio. Continuamos. Entonces nosotros tenemos ahí un texto con idea explícita. Y el otro texto que me da pistas para llegar a una conclusión, es decir, elaborar la idea implícita. Muy bien. ¿Qué son las ideas secundarias? No pensemos erróneamente que una idea secundaria no sirve. Por el contrario, nos ayuda a clarificar. Veamos, completan a la idea principal. Se puede eliminar sin que la idea principal pierda su sentido. Y estas ideas se relacionan así de manera organizada. Por lo tanto, complementan, ayudan, aclaran. ¿Ya? Listo. Seguimos. Pero ¿cómo reconozco a la idea principal? ¿Cómo la reconozco? Vamos a dar algunas pautas. Elimino la información trivial. ¿Qué significa eso? ¿No? Lo que no es importante. La regla de supresión. ¿Qué más puedo hacer? Integro los hechos o conceptos. La regla de sustitución. Luego, identifico la idea. Si es explícita, la subrayo. Por lo tanto, selecciono. A esto nosotros lo llamamos la regla de selección. Y si la idea no se encuentra explícitamente en el texto, entonces construyo, es decir, la regla de elaboración. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos nosotros un texto. Vamos a leerlo. El poder medicinal de las frutas es característico de cada especie. La aceituna verde es astringente y la negra es laxante. Las almendras son buenas contra las enfermedades del pecho y la irritación de las vías urinarias. La cereza es alcalinizante y eficaz contra la arteriosclerosis. El coco es calmante y útil en las inflamaciones intestinales. La manzana es antidiarreica, estomacal y alimento para el cerebro. La uva es vitalizadora, alcalinizante, antirreumática, depurativa, diurética, laxante y tónica para el sistema nervioso. Antes de analizarlo, pensemos,
Y ahora lo voy a hacer 2 veces. ¿Cuántas veces hemos comido una hamburguesa deliciosa, ¡uy!, con una Coca-Cola en esos momentos cuando podíamos salir? Pero ahora, ¿no?, que estamos en casa, tenemos que pensar, no, mejor fruta. Imagínense todo lo que tiene, las bondades. Perfecto. Ujú. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para analizarlas? Veamos. ¿Bien? Primer procedimiento, determinar el número de oraciones. Aquí tenemos el texto y están con un color cada uno. La primera oración, el poder medicinal de las frutas, es característico de cada especie. Segunda oración, la aceituna verde es astringente, la negra es laxante. Tercera oración, las almendras son buenas contra las enfermedades del pecho y la irritación de las vías urinarias. Oración 4, la cereza es alcalinizante y eficaz contra la arteriosclerosis. El coco es calmante y útil en las inflamaciones intestinales. Oración 5. Oración 6. La manzana es antidiarreica, estomacal y alimento para el cerebro. Y la última oración 7. La uva es vitalizadora, alcalinizante, antirreumática, depurativa, diurética, laxante y tónica para el sistema nervioso. Ajá, aquí tenemos la oración 7. Ahora, el segundo paso, formular la pregunta de qué trata principalmente el texto. Entonces, pero antes de dar la respuesta, nuevamente nosotros nos preguntamos, ¿de qué? ¿Cuál es la temática, no? Me está refiriendo acerca de las aceitunas, acerca de las almendras, acerca de la cereza, del coco, de la manzana, de la uva. ¿Y qué son? Frutas. Por lo tanto, la idea principal, el poder medicinal de las frutas, ¿no? Y su característica. Entonces ya sé que la oración principal es la número 1. Ahora, ¿qué hacemos? Identificamos las ideas secundarias, que ya están aquí, que son a partir de la 2 hasta la oración 7. Desarrollan, complementan, clarifican, dan ejemplos, ¿no? Por lo tanto, esos son los pasos que nosotros tenemos que seguir para identificar la idea principal. Recapitulando, la idea principal es esencial. ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la identifico? En un texto, separarlo por oraciones. Luego, hacerme la pregunta de rigor, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿No? Y luego, diferenciar lo principal de lo secundario, que al enumerar las oraciones, ya las voy a tener. ¿Bien? Entonces, no es tan difícil si aplicamos estas orientaciones. Espero que la información les sea útil. Muchas gracias. Sin antes desearles éxitos en su vida académica. Gracias por la perseverancia, por la tenacidad de estar presente, de querer ser mejores académicamente. Éxitos y muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia y será hasta otra oportunidad.